Buenos días. Bien, voy a tratar un tema que podría titularse ¿Cómo permanecer en Cristo hasta el fin? Se entiende hasta el fin de nuestra vida. Y esto es algo de gran importancia, porque seguramente muchos de vosotros habréis visto el caso triste, ¿no?, de personas, pueden ser familiares incluso, que han estado en la iglesia, han profesado la fe en Cristo, han sido bautizados incluso, y luego después ya no los vuelves a ver. Por algunas razones se apartan. Y yo, por supuesto, eso también es muy doloroso, porque también puede ser personas muy cercanas a nosotros, hijos, hermanos, padres, lo que sea. Y hay que seguir orando por estas personas. Pero aquí lo que voy a tratar es ese fenómeno de esa inconsistencia en la cual una persona por un tiempo profesa a Cristo y luego se aparta. ¿Qué es lo que sucede? Ahora, uno podría decir, bien, esto sucede pues en casos donde la persona es inmadura y bueno, pues por la inmadurez se aparta. Pero hay casos que la verdad son clamorosamente increíbles. Voy a hablarles de dos por lo menos. Hablaré de algunos casos más también. Pero en los años 50, ustedes conocen a Billy Graham, ¿verdad? Sí. Aquí Billy Graham. Bueno, él tenía un compañero que era Templeton, Charles Templeton. Resulta que este señor, si consideramos a Billy Graham como un hombre muy elocuente, con un don para poder hablar de Cristo, pues dicen que este le superaba, pero incluso tuvo un premio. ¿Saben cómo se llamaba el premio? El más usado por Dios. Así se titulaba el premio. Imagínense qué tipo de evangelista sería Templeton, que seguramente se convertiría en muchas personas. Pero ¿qué pasó con este señor? Que con el tiempo se fue enfriando su corazón y al final se apartó, se fue al ateísmo y escribió un libro que se titulaba Adiós, adiós. Imagínense. Y así siguió su vida hasta su muerte. Otro ejemplo, por ejemplo, clamoroso, es el de Dan Barker en Inglaterra, un pastor durante 19 años. Decían que era un pastor brillante, muy poderoso en las escrituras y con gran elocuencia. Y también, por razones básicamente de carácter intelectual, que no voy a tratar ahora, será para otra ocasión, resulta que este hombre se aparta y hoy en día es un furibundo ateo, que lo puedes ver en YouTube, por ejemplo, en debates con John Lennox, que es un matemático cristiano, y puedes ver ahí toda esa confrontación que es de este hombre. ¿Cómo es posible que un Templeton, un evangelista mejor que Billy Graham, o un Dan Barker, un pastor durante 19 años, resulta que se aparten, y no solamente se aparten, sino que se conviertan en enemigos de Dios? ¿No es esto verdaderamente chocante? Y ya no estamos hablando de simples cristianitos de a pie que estuvieron un día en la iglesia y luego se apartaron, sino estamos hablando de pesos mayores, pesos pesados. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo podemos entender eso? Y aquí viene la segunda pregunta. La primera sería, ¿cómo sucede esto en estas personas? Y la segunda pregunta sería, ¿me podría esto suceder a mí? Que al cabo de un tiempo yo esté como estos señores. ¿No es esto para ponerse a temblar? Pues sí, pero ahora, ¿tenemos que vivir temblando y temerosos de que eso nos vaya a pasar en el futuro? ¿O podemos encontrar los elementos que pueden garantizar que seamos fieles hasta el fin a Cristo? Y eso es lo que vamos a tratar ahora, ese es el tema de hoy. Vamos, para poder empezar ese análisis, a tocar un pasaje en Mateo capítulo 13, la famosa explicación de la parábola del sembrador. Y vamos a, junto a otros versículos, a otros pasajes, ver cuál es la naturaleza de este fenómeno, qué es lo que tenemos que tener para que esto no suceda. Bien, vamos al capítulo 13.
cuando explica la parábola del trigo y la cizaña, no la del sembrador, perdón. Cristian, perdona que te corte, está hablando, ¿verdad? La grabadora. ¿No? Tío, la grabadora está hablando. Sí. Estaba grabando, estaba reproduciéndose. Ya. Ahora sí, perdona que te corte. Bien, vamos para poder contestar esta pregunta. Ver el pasaje, verso 3, capítulo 13, verso 24 al 28. No, perdón, sé que estoy mal. Es el verso 18 al 23. ¿Qué es lo que dice? 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que es sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí podríamos decir, bueno, esto es algo muy ligero, simplemente recibe el mensaje y simplemente lo espectó, ya está, fuera. Pero no, realmente si analizamos la historia de la iglesia, vamos a ver que hay mucha gente, muchos grandes líderes religiosos que están en este grado, en este nivel. Vamos a llamarle nivel 1. Vamos a hacer un tecnicismo aquí. Vamos a encontrar 3 niveles. El cuarto es el de los verdaderos creyentes. El tercero, aquí habla de 4 casos, pero lo voy a dividir el segundo y el tercero como si fuera un solo caso. Y el tercer caso, el tercer nivel, es el del creyente que permanece hasta el fin. Vamos a ver ahora con calma. Pero en el primero, pues pueden haber, pues efectivamente, personas que pueden tener grandes cargos, ser grandes líderes cristianos, pero que la verdad no es algo totalmente hipócrita, es algo que no lo viven realmente. Pueden tenerlo, pueden ser grandes pastores, grandes líderes, sea católicos o el Papa, por ejemplo, pero realmente no lo viven. Por cierto, hay muchas personas, muchos personajes que han tenido un trasfondo cristiano muy poderoso, pero, sin embargo, nunca realmente creyeron, ¿verdad? Pero bueno, no voy a entrar en algunos ejemplos porque demoramos mucho. Vamos a ver el siguiente punto. El siguiente punto, pues si primero eran los que saben de Jesús, es el primer nivel, oyó la palabra pero le resbaló, o sí él siguió una trayectoria religiosa pero no en su corazón de verdad, simplemente de una forma hipócrita y por una inercia religiosa, y punto. El segundo nivel, que quería decirles, va a ser tanto los que caen en pedregales como los que caen entre espinos. Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice el 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Qué significa eso? Si la recibe con gozo, ¿qué significa? Que ha creído en esa palabra, ¿no es verdad? Bien, dice el 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, es decir, se aparta. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí hay mucho por analizar, pero solamente voy a categorizar estos dos casos como un solo caso, un solo grado de aquellos que sí han llegado a creer. Yo diría, bueno, ¿acaso la Biblia no dice que el que cree, dijo Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna? ¿No dijo eso? ¿Es que hay algo más que falta? No, es verdad. El punto de partida es la fe en Jesucristo, el creer en Él, pero tiene que manifestarse de alguna forma. No simplemente se trata de creer. Y hay varios pasajes de tanto por parte de Jesús como por parte de otros de los apóstoles que nos dicen que para que se visualice esa fe genuina tiene que haber ciertas manifestaciones. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Tus obras. Vamos a ver qué dice Santiago, capítulo 2, para aquellos que creen que la fe intelectual basta. Pues no, no basta la fe intelectual. ¿Qué dice Santiago, capítulo 2? Bien, vamos a ver lo que dice. Vamos a leer desde el verso 14 y dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Esa fe intelectual realmente va a hacer un cambio en su corazón para salvación? ¿Realmente?
Dice el 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del nacimiento de cada día, del mantenimiento, perdón, de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Luego continúa, el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos también creen. Pero ellos no creen de esta forma. Luego que dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, ese que profesa que dice que creyó en Jesús y no manifiesta una revolución moral en su vida y no hay obras que se manifiesten en su vida, ¿puedo yo creer que esa persona, aunque profese y presuma de ser un creyente, se haya bautizado, haya estudiado en un seminario, tenga un alto cargo eclesiástico, sea realmente un creyente en Cristo genuino? No. Entonces vamos a ver aquí ahora el tercer caso que estábamos ya leyendo en Mateo 13. Y vamos a ver que el último caso, pues sí, ahí nos dice Jesús que esa semilla que dio mucho fruto, abundante fruto, fue de creyentes que un buen día se apartan, un buen día se les acaba la raíz y se marchitan. No, él está diciendo que esos permanecen hasta el final, son los que dan fruto. Bueno, ya no lo voy a leer porque prácticamente es lo que quiere decir el pasaje. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? O mejor dicho, ¿qué caracteriza esa fase, ese tercer nivel? Hemos visto el primero, sabe de Cristo. El segundo, cree en Cristo, pero ahí hay un punto inestable. O gira hacia la fe verdadera, la de salvación, para vida eterna, o se mantiene en un sofisma, en una falsedad de pretender ser lo que en realidad no es. Y ese tarde o temprano, si ese creyente es falso, va a terminar cayendo en la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Volverse atrás. Eso es la apostasía. Por lo tanto, eso es lo que va a suceder con esta persona. Se va a manifestar, va a durar un tiempo, 19 años en el caso de Dan Barker, menos de 10 años en el caso de Templeton, pero va a suceder en algún momento y se va a manifestar que este señor realmente era un falso. Y había sido un eminente evangelista, un eminente pastor, un eminente lo que sea. Pero esa eminencia no sirve para nada si verdaderamente no hay una conversión auténtica que permita que esa revolución moral haya un cambio en la vida de esa persona y esa fe sea manifestada, como dice Santiago, por las obras. Ahora, vuelvo a la pregunta, ¿y qué tiene que ver, cuál es el factor clave de ese tercer nivel? Si el primero era, sabe de Jesús, el segundo era, cree en Jesús, el tercero es, ama a Jesús. Esa es la clave. Tú vas a continuar con Cristo porque lo amas, porque aunque te pasen cosas terribles en la vida, si tú no amas a Jesús, tú te vas a ir. O a la mínima objeción, vas a dejar a Cristo. Pero si realmente lo amas, vas a permanecer con Él hasta el fin. ¿Y cómo se concatena el tema de las obras con el amor? Pues vamos a verlo. Vamos a Lucas capítulo 6. En esa famosa parábola de los dos cimientos, a partir del verso 46 al verso 49. Ahora, me encanta el verso 46, porque pone en relieve lo que estamos hablando en este momento. Fíjense cómo empieza el 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es decir, te ufanas de ser un gran devoto, dices que me sigues, pero no me haces caso. Te digo, esos son mis mandamientos, pero tú te persistes en pasar de ellos. Entonces, eso verdaderamente te pone como
un hijo de Dios de verdad o eres simplemente una cáscara vacía. Apariencia, pero en el fondo no. Por mucho que digas Señor, 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 un buen día llegará el día en que dirán, como él mismo dijo Jesús, me dirán Señor, Señor, yo le diré, yo nunca os conocí, hacedores de maldad. Pues eso es lo que puede pasar. Y fíjense las alturas que pueden llegar algunos personajes. Vamos a ver lo que dice el 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, y solamente hay que hacer una cosa, no, y las hace, no significa solamente oír lo que dice Jesús o leer en la Biblia lo que el Señor enseña, sino hacerlo, ponerlo en práctica, y las hace, os indicaré a quién es semejante. 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y grande fue su ruina de aquella casa. Ahora, imaginemos un momento. Imaginemos una casa construida sobre la roca, pero que no es una casa tan maravillosa. Puede ser una casa que sea más o menos modesta. Y una casa construida sobre la arena, sobre la tierra, que puede ser un palacio. Pero está construida sobre la arena. Mientras que la otra está construida sobre la roca. Ahora vamos a ver qué significado tiene todo esto. Hay una cosa interesante que en el verso 21 del capítulo 3 de Juan, cuando el Señor habla sobre más Dios muestra su amor estoy confundiendo con Romanos 5. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todos los que creen no se pierdan, no tengan vida eterna. Luego habla de los que creen y habla de los que no creen. Y en el verso 21, en la parte final, dice algo que me parece muy interesante. Dice: los que practican la verdad vienen a la luz, decía Jesús, para que sea manifestada que sus obras son hechas en Dios. ¿Se dan cuenta de ese término, hechas en Dios? ¿Qué significa eso de hechas en Dios? Que pueden ser hechas en la carne. Templeton, Dan Barker, por ejemplo, lo hicieron en la carne, y sin embargo otros sí lo hacen en Dios. La obra es hecha en Dios, es legítima, no es simplemente por el talento que puede tener la persona. Y claro, se pueden conocer mucho de la Biblia y hablar sobre ella, pero en el fondo ellos no han nacido de nuevo todavía y están simplemente siguiendo una inercia que un día terminará y se notará y se reflejará que eso verdaderamente eran obras no hechas en Dios, no estaba cimentada sobre la roca, que significa que está hecho en Dios, y por lo tanto hay amor y hay acción en obediencia a los mandamientos de Cristo. Y por último, ya para ir acabando, ¿qué pasajes nos señalan esto? Vamos esta vez a Juan, capítulo 14, y ahí vemos cómo el Señor dijo: si me amáis, ¿qué dijo? Cantar cánticos bonitos, hablar cosas bonitas, lanzar besos volados al cielo. ¿Dijo eso? ¿Qué dijo el Señor? Guardad mis mandamientos. Eso es lo que quiso decir el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. O sea, el amor a Cristo no significa solo un sentimiento, sino también una manifestación de tu obediencia a los mandatos de Jesucristo. Si no hay eso, de nada sirve que digas que amas mucho al Señor, Señor por aquí, Señor por allá. Eso es simplemente una falacia de fe. Dice luego, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego dice el 23, respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y bueno, aquí no acaba la cosa, porque el discurso de Jesús sigue. En el capítulo 15 vamos a ver qué más cosas sigue diciendo el Señor. ¿Se acuerdan este pasaje, famoso pasaje de yo soy la vid,
Vosotros los pámpanos. Bueno, pues ese es. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y en que seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y bueno, ¿en qué consiste pues ese permanecer en Cristo? Aquí lo dice el 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ya está, te lo está diciendo ahí. Ah, que esa es una atracción eso de permanecer en Cristo. Pues aquí te lo está explicando perfectamente. ¿En qué consiste permanecer? No solamente en tu amor por Cristo, sino en guardar sus mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Ese es el ejemplo que nos da Jesús. Él lo hizo con su Padre, nosotros lo tenemos que hacer con Jesús. Y permanezco en su amor. Entonces, ¿cuál es la forma de que podamos estar tranquilos y seguros de que vamos a permanecer hasta el fin? Pues nuestra fe tiene que haber primeramente sido genuina, un nuevo nacimiento genuino, que esté marcado porque amamos a Jesús y manifestamos ese amor a Jesús porque guardamos sus mandamientos. En eso podemos permanecer en Cristo hasta el fin y dar fruto por el poder de Dios, porque nuestras obras serán hechas en Dios y no en el poder de la carne. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para poder, si alguno de vosotros, que de los que estamos aquí sentados, percibiera, porque eso también está hecho porque yo no puedo partir de la suposición de que todos los que están aquí sentados son ya creyentes verdaderos porque nacieron genuinamente en Cristo. Posiblemente estás con simpatía por la fe, te acercas a Dios, pero no has nacido de nuevo todavía. Todavía no has recibido a Cristo de verdad y todavía no se han manifestado esos atributos, esas señales que manifiestan que ha sido una fe genuina. Por lo tanto, es bueno examinarnos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿ha habido una revolución moral en mi vida? ¿Sigo siendo el mismo al fin y al cabo? ¿Estoy amando a Cristo? Porque si no es así, tienes la oportunidad de cambiar eso y decir, Señor, yo necesito realmente creer en ti de verdad, nacer de nuevo, amarte de verdad y poder manifestar esa fe con el guardar tus mandamientos. De esa manera tienes que asegurar, si es que vieras que no, si tú ya sabes que amas a Jesús y que guardas sus mandamientos, puedes estar tranquilo y simplemente saber que vas a permanecer fiel hasta el fin y no te va a pasar ni como un Dan Barker, ni como un templo, ni con ningún otro. ¿Me explico? Bien, oremos pues para que el Señor verdaderamente pueda, en caso de que haya alguna persona que esté en esta situación, cambiar y pueda pasar de esta etapa falsa a la etapa genuina y verdadera. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por el consejo de tu palabra y Señor, sabemos, Señor, de que es importante poder ser fieles a ti hasta el fin. Y las claves, Señor, para ser fieles a ti, Señor, están en primer lugar en una genuina conversión en la cual tengamos amor por Jesús. Porque cuando Jesús le preguntó a Pedro, después de haberle negado 3 veces, no le preguntó y le dijo, ¿sabes de mí? ¿Quién soy? O no le dijo tampoco, ¿crees en mí? Le dijo, ¿me amas, Pedro? Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que tener, oh Dios, que pedimos que ese amor esté en nosotros. Y si hay alguien, Señor, que aún no ha dado ese paso, o cree que es creyente, pero no lo es todavía porque su vida no ha cambiado, te pedimos, oh Dios, que puedas tocar su corazón para que pueda pedirte que se produzca ese cambio, que pueda haber una genuina conversión, un amor por Cristo y una obediencia a sus mandamientos. Te pedimos, Señor, que aquellos que ya sabemos que estamos en esa situación, que sepamos guardar con temor y temblor tu salvación. Y te podamos, Señor, seguir agradando más, creciendo en las obras que el Espíritu Santo produzca en nosotros, Señor, para tu gloria y honra. Te pedimos todo esto, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús. Amén.